En el versículo 14 del capítulo 1, Pedro nos indicó, nos exhortó a comportarnos como hijos obedientes de Dios. Al venir a Cristo empezamos a formar parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Tenemos una nueva identidad en base a la cual nos debemos comportar, pero también tenemos grandes privilegios, lo que él empieza a explicar a partir del versículo 4 del capítulo 2. Empezamos a ver en la última ocasión la unión con Cristo como el fundamento de esa nueva identidad, cuando él dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Luego de explicar la unión con Cristo como el fundamento de nuestra nueva identidad, él empieza a hablarnos de los privilegios que tenemos por esta nueva identidad en Cristo. Él dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primero, Él nos llama piedras vivas. Al estar en Cristo, la piedra viva, Él comparte su identidad con nosotros y también nos hace piedras vivas. Vamos siendo construidos sobre el fundamento que es Él, que es Jesucristo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También se lo explicó a los efesios de la siguiente manera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. A pesar del gran papel que jugaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, el fundamento de su enseñanza no eran ellos, sino la revelación divina que impartieron de la persona de Jesucristo. Es por esto que al venir a las Escrituras somos edificados, pero edificados sobre Cristo. Todo se trata de Cristo, por eso atesoramos a Cristo, por eso nos arraigamos a Cristo. Y aquellos que confiamos en Cristo, la piedra viva, nos convertimos, como Pedro dice aquí, en piedras vivas. La segunda metáfora que Pedro utiliza aquí en el versículo 5 para hablar de nuestra nueva identidad o los privilegios de nuestra nueva identidad es no solamente piedras vivas, sino él nos llama casa espiritual, sed edificados como casa espiritual. Pedro aquí está utilizando la metáfora de la iglesia cristiana como una casa espiritual, una casa cuyo arquitecto es Dios. En el Antiguo Testamento el templo físico representaba la presencia de Dios. El pueblo de Dios cuando quería venir a adorar a Dios, cuando tenía que presentar sacrificio a Dios, cuando tenía que presentar ofrenda a Dios, venía al templo físico donde estaba la presencia de Dios. Pedro, como un creyente judío, marca aquí el contraste con la presencia de Dios para el pueblo judío en el Antiguo Testamento y lo que ahora significa para los creyentes. A diferencia de la presencia de Dios en un templo físico y material, los creyentes en Cristo son edificados como casa espiritual que sobrepasa y que excede cualquier edificio físico. Al ser sellados con el Espíritu Santo en su conversión, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos convertimos en el templo de Dios. Por eso Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El templo físico donde se reúne la iglesia puede estar cerrado, pero nunca podrá estar cerrado el templo espiritual, que es la iglesia del Dios viviente, la que Jesucristo compró con su propia sangre. Y más allá de eso, Pedro va en su siguiente metáfora aquí en el versículo 5. Él dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo.
Esa palabra sacerdocio viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran la conexión entre el pueblo y Dios. Cuando el pueblo venía a ofrecer sacrificios, eran los sacerdotes que hacían ese sacrificio. Pero cuando Cristo vino, eso cesó. Los sacrificios de animales ya no eran necesarios. Los sacerdotes ya no eran necesarios, porque su sacrificio en la cruz bastó por todo. Él, Jesucristo, es ahora nuestro acceso, nuestro intermediador con Dios Padre. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es el poder de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Su sacrificio fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Sin embargo, a pesar de que el sacrificio de Jesucristo cubrió todos nuestros pecados y nos dio acceso directo al Padre, los cristianos tenemos la responsabilidad de ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios. Por eso Pedro dice al final del versículo 5, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que buscamos ser santificados y nos ofrecemos diariamente al Padre en obediencia. Mañana vamos a seguir hablando un poco acerca de ese concepto y vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a Romanos capítulo 12 para ver cómo Pablo perfila esto ahí. Te invito a que oremos juntos. Señor, alabado seas por los privilegios a los cuales nos has traído a través de Jesucristo. No queremos rechazar ni actuar como malagradecidos con tantos privilegios que nos has dado. Y por lo tanto te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo cause en nosotros el querer como el hacer para sacrificarnos en obediencia a ti diariamente buscando ser santos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.